¿Alguna vez se han exhibido a personas como si fueran animales? Cuando era pequeño, una de las cosas que más me fascinaban, y también me confundían, eran los zoológicos. La primera vez que fui a uno, recuerdo observar a los animales con una mezcla de asombro y tristeza. ¿Cómo era posible que un tigre pudiera vivir en un cuadrado de cemento con un poco de césped y un par de piedras? ¿O que una manada de gorilas estuviera rodeada de falsas paredes de cartón piedra mientras decenas de personas los miraban? Un día, aún siendo bastante pequeño, me pregunté, ¿se habrá hecho alguna vez esto con personas? Me parecía impensable. Pero entonces descubrí que no solo había pasado, sino que había sido una práctica muy común durante décadas. Y ahí empezó mi interés por este tema. Hoy quiero contarte una historia real que supera cualquier distopía que te puedas imaginar, la de los zoos humanos. Y es que, entre los siglos XIX y XX, una práctica tan sorprendente como deshumanizante se hizo común en las ferias y exposiciones universales de Europa y América, los llamados zoos humanos. En ellos, hombres, mujeres y niños provenientes de colonias o de tierras no occidentales eran exhibidas como curiosidades exóticas, tratados como objetos de entretenimiento o pruebas vivientes de supuestas teorías científicas raciales. Prepárate para descubrir un capítulo de la historia que probablemente desconocías y que no te dejará indiferente. ¿Estás listo? ¿Cómo es que hace menos de un siglo miles de personas fueron exhibidas en jaulas como si se tratase de animales? ¿Y por qué la gente lo veía tan normal? Pero lo más importante es, ¿cómo lograron estas exhibiciones mantener viva la narrativa del colonialismo y el racismo? Quédate conmigo porque en este vídeo vamos a meternos de lleno en el oscuro pasado de los zoos humanos y a desentrañar cómo estas atracciones reflejaban las desigualdades de poder que moldearon el mundo moderno. Para entenderlo todo un poco mejor, debemos tener algo claro. El origen de los zoos humanos está directamente conectado con el colonialismo europeo, ese juego de expansión marítima que arrancó allá por el siglo XVI. Países como España, Inglaterra, Portugal y Francia salieron a explorar y a conquistar África, Asia, América y Oceanía. Buscaban dinero, poder y abarcar la mayor cantidad de territorio posible, y no estaban muy interesados en el intercambio cultural. La mayoría de veces era más bien una historia de robos, imposición y creer que la forma de ver el mundo de los europeos era la única y la correcta, lo que dio lugar a una gran cantidad de desgracias y de injusticias. En un principio, traer gente de otros lugares a Europa para exhibirla era algo puntual, pero ya dejaba claro que a los de fuera se les veía como curiosidades y atracciones exóticas. Uno de los primeros registros de esto fue en 1550, cuando unos indígenas tupinambas de Brasil fueron llevados a Rouen, Francia. Allí se les presentaron al rey Enrique II como prueba del poderío francés en el Nuevo Mundo. La idea no era que los miembros de la corte de Francia aprendieran sobre la cultura de estos indígenas, sino más bien dar a entender la superioridad de Francia respecto a estos pueblos colonizados. A medida que avanzaban los siglos XVII y XVIII y Europa ganaba poder, la costumbre de exhibir a indígenas de territorios colonizados como trofeos se hizo cada vez más común y organizada. Estos indígenas ya no eran solo exhibidos ante la realeza y la alta sociedad, sino que empezaron a formar parte de espectáculos para el público en general. En estos eventos, a la gente de las colonias se les despojaba de su identidad y se les presentaba como seres inferiores y meras curiosidades. Y lo peor es que la normalización de estas prácticas llevó al surgimiento de ideas pseudocientíficas que defendían que existían razas superiores e inferiores, con los europeos siempre en la cima, claro. Un factor clave en la popularización de estos zoos humanos fue la fascinación por lo exótico. Las personas se sentían profundamente atraídas por las historias de exploradores y colonizadores que volvían a Europa con objetos de tierras lejanas. Los grabados que describían tribus desconocidas y las primeras fotos de estos lugares eran lo más parecido a ver una película de ciencia ficción que tenía la gente de esa época, con el plus de que encima se trataba de lugares, personas y objetos del mundo real. El momento cumbre de los zoos humanos llegó en el siglo XIX, un periodo marcado por la industrialización, el nacionalismo y el imperialismo. Las ferias y exposiciones universales fueron el escenario perfecto para estas recreaciones, mezclando espectáculo con propaganda. Estos eventos, que supuestamente mostraban los avances tecnológicos y culturales de los países europeos, incluían pueblos enteros de indígenas provenientes de las colonias.
Estas recreaciones eran pura invención, llenas de estereotipos, mostrando a estas personas como algo exótico, primitivo y casi siempre como si fueran animales. Un ejemplo que deja con la boca abierta fue la Exposición Universal de París de 1889, la que conmemoró el centenario de la Revolución Francesa. Esta feria atrajo a más de 28 millones de visitantes, una locura. Y como una de las atracciones principales se encontraba una aldea negra, que recreaba un poblado africano donde hombres, mujeres y niños estaban en un recinto de tierra cerrado con cabañas de paja, una hoguera, vasijas. Seguro que los franceses pensaron, así no les faltará de nada. La gente los miraba como si fueran animales en un zoológico, y por si fuera poco, les lanzaban comida y monedas. Este tipo de exhibición no solo deshumanizaba a los participantes, sino que también reforzaban la narrativa de que los pueblos colonizados eran incivilizados y necesitaban la ayuda europea para progresar. Otro caso que revuelve el estómago ocurrió en la Feria Mundial de San Luis en 1904. Allí llevaron la práctica al extremo. Más de 1.100 filipinos fueron transportados desde Filipinas para ser exhibidos como ejemplo de primitivismo. Entre ellos estaban los igorotes, un grupo indígena al que presentaron como caníbales, para atraer aún más al público. Las autoridades estadounidenses usaron estas exhibiciones para justificar su control colonial sobre Filipinas, defendiendo la idea de que los filipinos necesitaban ser educados y civilizados. Pero es que hacía menos de una década atrás, Filipinas había pertenecido a España. Y no te creas que los españoles fueron muy diferentes, ya que en 1887, algo más de 15 años atrás, se había repetido un acontecimiento parecido, solo que a menor escala, en el Parque del Retiro de Madrid, con indígenas filipinos. Aquí no se salva nadie. Este tipo de propaganda era una herramienta brutal para asegurarse el apoyo de la sociedad al imperialismo y asegurar el respaldo de los planes expansionistas de los países europeos. En Alemania, un tal Karl Hagenbeck, que era un empresario especializado en vender animales exóticos, fue uno de los principales promotores de los zoos humanos en Europa. En la década de 1870, Hagenbeck montó espectáculos itinerantes que combinaban animales salvajes con seres humanos. Su objetivo era el de mostrar razas puras, un concepto profundamente racista, influenciado por el darwinismo social y las teorías de la eugenesia. Hagenbeck exhibió a lapones, zulúes, samoanos y otros grupos, siempre recalcando su diferencia y su supuesta inferioridad. Sus espectáculos se convirtieron en fenómenos de masas, atrayendo a miles de espectadores y perpetuando estereotipos que justificaban décadas de discriminación y violencia contra los pueblos colonizados. Un personaje para recordar. Y aunque las exposiciones de París, Estados Unidos y Alemania fueron las más famosas, los zoos humanos no se quedaron solo ahí. En Inglaterra, los zoos y las ferias a menudo incluían pueblos o personas exóticas. Incluso en Australia se exhibió a poblaciones indígenas como parte de espectáculos que apoyaban la idea de que los colonos eran superiores y los aborígenes inferiores. Y es que los zoos humanos no eran algo marginal, para nada. Se habían normalizado tanto que formaban parte del ocio de muchas familias. Imagínate, era como ir al zoológico, pero en lugar de ver leones y elefantes, veías a personas de otras culturas expuestas como si fueran animales. Estos eventos se anunciaban en la prensa como cualquier otro espectáculo, atrayendo a multitudes curiosas. Pero lo más escalofriante es que no se quedaba solo en el entretenimiento. Algunos científicos de la época usaban a estas personas exhibidas para estudiarlas y así intentar dar fuerza a sus teorías racistas, que decían que había razas superiores e inferiores. Pero, ¿por qué si todo iba viento en popa en el negocio de los zoos humanos, estos desaparecieron? Bueno, el declive de los zoos humanos fue un proceso lento y complicado, influido por cambios profundos en los valores éticos, sociales y políticos a lo largo del siglo XX. Aunque hay que decir que estas prácticas ya empezaron a ser cuestionadas a finales del siglo XIX. Su desaparición definitiva no llegó hasta mediados del siglo XX, cuando el mundo se dio de bruces con las consecuencias de las dos guerras mundiales y el auge de los movimientos por los derechos humanos y la descolonización. Una de las claves para que los zoos humanos pasaran a mejor vida fue que la gente empezó a ver a la humanidad y a la dignidad con otros ojos. Las salvajadas que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial, como el Holocausto, obligaron a la humanidad a enfrentarse a las consecuencias extremas del racismo, de deshumanizar a la gente y de creer que una raza era superior a otra. Esto provocó un cambio en los valores éticos a nivel mundial, impulsado por la creación de organizaciones como las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948.
Estas iniciativas promovieron la igualdad y la dignidad para todos, poniendo en tela de juicio las prácticas que apoyaban la discriminación y la explotación. Al mismo tiempo, los movimientos de descolonización en Asia, África y América Latina durante las décadas de 1940 a 1970 se enfrentaron directamente a las ideas coloniales que habían mantenido vivos los zoos humanos. Los países que antes habían sido colonias empezaron a exigir respeto y reconocimiento para sus culturas y sus pueblos, condenando las prácticas que los habían deshumanizado durante siglos. Intelectuales, activistas y líderes políticos de estos países jugaron un papel fundamental para cambiar la opinión mundial y denunciar las exhibiciones humanas como una vergüenza del pasado. Sin embargo, incluso en el siglo XX, estas prácticas no desaparecieron de un día para otro. Un caso sorprendente fue el de la Exposición Universal de Bruselas de 1958, donde se representó una aldea congoleña. En esta exhibición, hombres, mujeres y niños congoleños fueron llevados a Bélgica para vivir en un entorno artificial que simulaba su vida en África. 42 miljoen bezoekers en maar liefst 8 op de 10 Belgen zagen in de schaduw van het atomium ook iets anders. Alles behalve modern of vooruitstrevend. Wat ons vandaag interesseert is hoe ze dus leven in Congo. Deze vrouw hier is een pot aan het bakken. En dat gaat niet zoals bij ons met een draaischijf, want die kennen ze hier natuurlijk helemaal niet. Maar het moet allemaal met de hand. Klein beeldje van hout te maken. Dat ziet er erg mooi uit. Richard, zou jij eens aan hem willen vragen wat of dat beeldje eigenlijk voorstelt? Qu'est-ce que ça signifie? Es tanto de chef Lukengo, Anifuar. Aunque la intención oficial era educativa, las condiciones de la exhibición y la forma en que se trató a los participantes generaron una ola de críticas tanto en Europa como en los países africanos que luchaban por su independencia, y simbolizó el fin de una era. La historia de los zoos humanos sirve como un recordatorio brutal de cómo el poder y la ignorancia pueden arrebatarle a las personas su humanidad y su dignidad. Estas exhibiciones, que nacieron del colonialismo y se alimentaron del racismo, no solo redujeron a personas a simples objetos curiosos, crearon ideas falsas que justificaron siglos de opresión. Desde los primeros encuentros coloniales hasta su auge en el siglo XIX, los zoos humanos sirvieron para normalizar la explotación y reafirmar la superioridad de los imperios europeos. Sin embargo, el final de estas prácticas también nos muestra el poder del cambio social. A medida que el mundo empezó a cuestionarse el racismo y la desigualdad, estas exhibiciones se convirtieron en símbolos de un pasado que debíamos superar. La lucha por los derechos humanos, la descolonización y el reconocimiento de que todos somos iguales marcaron el principio del fin de esta era de deshumanización. Recordar esta historia sirve como un acto de memoria y una oportunidad para reflexionar sobre cómo las narrativas de superioridad y exclusión siguen moldeando nuestra sociedad. Al confrontar este legado, podemos comprometernos a construir un futuro más inclusivo, porque al final la humanidad no se mide por la conquista o la dominación, sino por la capacidad de reconocer y valorar la riqueza de nuestras diferencias. Además de que creo que es fundamental que este tipo de episodios de la historia sean recordados para que no caigan en el olvido, ya que parece que existe algún tipo de sentimiento de incomodidad con todas las etapas oscuras de la historia, sobre todo si comprometen a ciertos países, cuando son precisamente estos hechos históricos los que más deberíamos tener presentes en nuestro día a día, ya que es de los errores de lo que se aprende, y cómo va a aprender la humanidad de sus errores si trata de taparlos. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre todo esto? ¿Qué te ha parecido este oscuro y desconocido episodio sobre la historia? ¿Crees que hemos aprendido lo suficiente del pasado para evitar cometer errores similares? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal para disfrutar de más historias de este estilo. Por cierto, si este vídeo te ha parecido interesante y un poco escalofriante, no te pierdas el siguiente, donde hablaremos de personas realmente malvadas, cuyos actos dejaron oscuras y profundas huellas en nuestra historia. Hasta entonces, un abrazo y nos vemos muy pronto.